Y mientras tanto, pues quienes quedamos aquí, vamos a ponernos cómodos, pero no para dormir. Es una advertencia. Cómodos, pero no para dormir. Cómodos para escuchar la palabra de Dios. Hoy, a cargo de nuestro hermano Eliberto, siempre a cargo del Espíritu Santo, pero hoy el portavoz es nuestro hermano Eliberto. Adelante, mi hermano. Buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos. Gracias a Dios porque podemos estar juntos. Y para empezar nuestro mensaje en esta mañana, sí, todavía es mañana, quiero pedirles que así como están, vamos a hacer una oración. Quiero pedirles, por favor, que en su oración, 2 elementos indispensables no tienen que faltar. Que el Señor abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para entender la palabra de Dios. 2, que yo sea un instrumento de Dios para que podamos emitir el mensaje que Dios quiere que nosotros aprendamos, así como estamos. Señor Dios, gracias te damos por darnos esta oportunidad de venir delante de ti a honrarte, a decirte que tú eres el Dios exaltado, el Dios que merece toda honra, toda gloria, el único Dios que nos recibes con esos brazos de amor a pesar de nuestra condición. Gracias te damos porque has puesto en la vida de mis hermanos el de poder venir. Has puesto en el corazón de mis hermanos el de llegar a este lugar para honrarte, para glorificarte, pero también para escuchar tu palabra, también para ser instruidos por tu palabra. Solo te pedimos que en esta mañana sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe y que en esta mañana podamos aprender de tu palabra. Quita de mí toda influencia emocional, quita de mí cualquier cosa que tenga que decir por mis propios medios y solamente nos preparamos a escuchar tu palabra. Quiero ser solo un instrumento para comunicar tu palabra, pero también pedimos para que mis hermanos puedan escuchar esta palabra y que si es palabra tuya, podamos atesorarla en nuestros corazones, podamos discernirla en nuestros pensamientos y podamos vivir con tu palabra. Ayúdanos y ponemos estos momentos en tus manos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo a capítulo, verso a verso. ¿Quiénes se han aburrido de escuchar el libro de Hechos? ¿Quiénes ya están un poco hartos por escuchar el libro de Hechos? Hace algunos años, muchos años, en esta iglesia, y estoy hablando de muchos años, o sea, más de 20 quizás, empezamos así de manera sistemática a estudiar un capítulo y de pronto una de las personas que estaba ayudando a mi papá en la exposición y en el ministerio, ya llevábamos algo así como unos 7, 8 meses y de pronto decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y de una manera muy enojada decimos, o le seguimos con ese libro y nos pasamos toda la vida estudiando ese libro. A mí me causó un problema muy fuerte porque yo decía, bueno, ¿cuál es el problema de pasarnos todo un tiempo estudiando la palabra de Dios de manera sistemática? Creo que es la mejor manera de entender la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque muchos años después el Señor nos permite tener estudios sistemáticos verso a verso, capítulo a capítulo, y podemos entender cuál es el mensaje de la predicación a través de la palabra de Dios.
Cuando estudiamos la Biblia verso a verso, no hay mucha posibilidad de que le podamos poner en nuestra cosecha, porque la Biblia solita habla. Alguien dijo que el Evangelio es cuando sueltas un león y solito se defiende, solito. Cuando exponemos la palabra de Dios de esta manera sistemática y con la intervención del Espíritu Santo, solita se explica y nosotros podemos entender perfectamente la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos el tema anterior? ¿De qué hablamos? ¿Se acuerdan? Alguien que me diga un punto que les haya gustado del tema anterior. Bueno, dígame de qué habló el tema anterior. ¿De qué se habló? ¿Cuál? ¿Cómo? Ajá, ¿cuál otro? Las gracias, ¿qué más? Empezamos el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí o no? Tercer viaje. El capítulo 18 nos habla del inicio del tercer viaje misionero. A mí me gustó mucho este elemento, esta parte, cuando llega Apolos en Éfeso, que es el mismo lugar donde vamos a estudiar hoy. La Biblia dice que Apolos era una persona, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Elocuente, ¿qué más? Poderoso, ¿en qué? En las Escrituras. Una persona que sabía la palabra de Dios. Pero ¿qué creen? Solo conocía el Antiguo Testamento. Solo conocía una parte del Evangelio, pero tenía una cualidad importantísima: elocuente, poderoso, hablaba y enseñaba con fervor. Y hermanos, ¿qué pasó? ¿Cuál es la característica de una persona que tiene mucho amor por el Evangelio, que tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero su conocimiento no estaba completo? ¿Qué pasa ahí? El Señor siempre provee, porque el mensaje de la predicación tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el Señor ya había trazado desde antes de la fundación del mundo la creación de la iglesia cristiana y el mensaje que se tiene que predicar. Aparecen dos personas en escena, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son Priscila y Aquila? Mi oración a partir de que empezamos a estudiar esta parte es que la iglesia tenga muchas Priscilas, muchos Aquilas, muchos hermanos pendientes en servir al Señor desde donde están. Esa es la idea de conocer el Evangelio, porque muchos creen que el ministerio de las hermanas debe estar allá en el rincón. El ministerio de las hermanas, de las mujeres, Pablo les dice: no permito que las mujeres ejerzan el ministerio porque no permito que ejerzan autoridad. ¿Y eso quiere decir que no tengan nada que hacer en la iglesia? Dice la palabra de Dios que Priscila y Aquila se acercaron ¿a qué? A Apolos y le dijeron: oye, todo está muy bien, pero ¿qué crees? Hay una predicación que va más allá del bautismo de Juan el Bautista. Y esto tiene que ver con la predicación del Cristo resucitado, del Cristo crucificado y del Cristo que murió en la cruz. La Biblia dice que Priscila y Aquila fueron a Apolos y le enseñaron la palabra de Dios. Hermanos, ojalá entendamos que todos podemos aportar algo para que la iglesia conozca el verdadero mensaje del Evangelio. Pero algo más importante, y esto me emociona mucho, ¿cuál fue la actitud de Apolos? La actitud de Apolos fue humilde y receptor a la enseñanza de Priscila y Aquila.
escuchó. Me emociona mucho, hermanos, porque hemos sido testigos de algunos hermanos que salen de los seminarios y que creen que son lo que saben todo, que saben, conocen las escrituras desde el inicio hasta el final y no tienen la capacidad de ser instruidos por alguien de nosotros. Alguna vez, cuando se puede planear, a ver qué vamos a hacer, quién va a predicar, y tenemos de manera interna esa idea, a ver, ¿qué tanto el hermano nos puede motivar? ¿Qué tanto el hermano en su predicación puede ser de bendición o puede enseñar? ¿Será posible que la predicación del hermano no llene a mi hermano que conoce más? Y eso es lo que no debe existir en la iglesia. En la iglesia todos tenemos la capacidad de entender el mensaje, pero todos tenemos la obligación de que si alguien no la entiende, ¿qué hacemos? Vamos con él y le enseñamos la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña ese pequeño fragmento de Priscila, Aquila y Apolos. Apolos, un hombre poderoso en la palabra, un hombre elocuente, pero le faltaba conocer una parte del evangelio. Y se llega a un matrimonio comprometido con el Señor, comprometido con la iglesia, y le dijo, a ver, nuestro hermano Gama utilizó una palabra que al parecer eso fue lo que sucedió. Dice, a ver, nos tomamos un cafecito, vamos, quiero platicar contigo. A ver, Priscila y Aquila se acercan con Apolos, y, hermano, queremos hablar contigo. ¿Nos permites llevar el pancito y quiero que nos recibas en tu casa unos minutos para platicar de la predicación del evangelio? Y Apolos fue humilde y aceptó. Bueno, este es el antecedente. Vamos, capítulo 19. Era importante decirles esta parte porque dice la palabra de Dios que Priscila y Aquila le instruyeron en el camino del Dios. O sea, que Apolo fue instruido, a pesar de todo lo que conocía, fue instruido. El mensaje de la predicación de la iglesia primitiva tiene por objeto instruir a todos de la predicación del evangelio, lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Bueno, ya tenemos la historia de la iglesia primitiva, llevamos 19 capítulos estudiando cómo ha pasado la iglesia primitiva. Los primeros capítulos, el mensaje de Pedro, hablándole a 3,000 personas, después a 5,000 o al revés, ¿no? Pero ya, predicando de una manera masiva. Después, la persecución en medio de la predicación del evangelio. No fue nada fácil para el apóstol Pablo y para sus compañeros la predicación del evangelio. Eso nos enseña que la vida cristiana es fácil. Me pone mucho en conflicto cuando leemos las redes sociales y abrimos y nos dice, hoy vas a tener un día lleno de bendición, solo decrétalo. Hoy va a ser un día muy bonito para ti porque Dios está contigo. Hoy vas a encontrar lo que siempre has querido y solo confía en el Señor. Si nuestra vida fuese así tan sencilla, ¿se imaginan al apóstol Pablo? ¿Qué le faltaba para evitar todo ese sufrimiento que pasó en la predicación del evangelio? En el primero, en el segundo viaje misionero estuvo caracterizado ¿por qué? Por constante tribulación, ¿sí o no? Constante tribulación. Nuestro hermano Ebe daba el mensaje cuando el apóstol Pablo estaba ya, ¿cómo estaba? Ya desanimado. Hermano, ¿quién no se va a desanimar cuando llega a una ciudad y lo apedrean? Pasa a otra ciudad y lo golpean. Se va a otra ciudad y medio lo matan. Hermanos, ¿qué ser humano puede soportar todo eso durante su trabajo cotidiano? ¿Quién nació para estar sufriendo todo el tiempo? ¿Quién? Y era normal que el apóstol Pablo llegara un momento en donde se sintiera ya quería irse a la esquina y no saber nada. Y el Señor, ¿qué le dijo?
Recuérdenlo, mi hermano. ¿Qué le dijo? Tengo mucho pueblo, yo estoy contigo. ¿Y saben una cosa? Pablo en ese lugar no sufrió lo mismo que sufrió en otros lados. El Señor fue fiel a su promesa. En ese lugar pudo tener esa mano del Señor, esa parte de protección. Pero después tuvo que seguir su vida. Y otra vez, a enfrentar el Evangelio. Y ahora vamos a ver cómo enfrenta el Evangelio en el capítulo 19. Enfrentar las verdades bíblicas. Aconteció, capítulo 19, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos, ¿se acuerdan de Apolos? ¿Quién dijimos que era Apolos? Fervoroso, de espíritu fervoroso. Ese hermano que contribuyó también a la predicación del Evangelio. Hay un texto que el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolos ¿qué? Regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Este texto da a entender que también el apóstol Apolo, que también Apolos tuvo una participación importante en la predicación del Evangelio. Muchísimo. Y entonces aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? A ver, ¿con quién estaba hablando Pablo? Versículo 1, ¿con quién? Hallando a ciertos discípulos. Y después esos ciertos discípulos le contestan a Pablo, ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es más, hermanos, a ver, si no sabían del Espíritu Santo, pues mucho menos tenían la experiencia de tener el Espíritu Santo en su vida, si ni tan siquiera sabían que existía. Este tema, hermanos, es un tema muy polémico, porque hay muchas iglesias que dicen que uno es bautizado en agua y que posteriormente uno puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Algunos creen que el Espíritu Santo llega a la vida del cristiano cuando uno lo recibe, pero también puede recibir el Espíritu Santo tiempo después. Y entonces ahí completamos nuestra misión cristiana. El punto es que hoy o mañana recibamos el Espíritu Santo. El apóstol Pablo tiene que enfrentar este tema con mucho cuidado, pero con una directriz bien específica, bien concreta. Cuando dice el versículo 9, hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Aquí yo tengo una percepción muy fuerte, porque ¿por qué el apóstol Pablo se dirige con estas personas para preguntarles si recibiste el Espíritu Santo? ¿Por qué? Yo creo personalmente que el apóstol Pablo había visto en estas personas algunas actitudes que no cuadran con la enseñanza de la predicación. El apóstol Pablo había visto a estas personas que se mantenían diciendo que son cristianos, diciendo que conocieron a Dios, pero que tenían una actitud que no reflejaban el conocimiento de Dios. Así como muchos ahora. No sé si conozcan a gente que dice, bueno, yo sí soy cristiano. Sí, yo voy a la iglesia. Pero tienen actitudes exactamente como si no conocieran al Señor. Dice la palabra de Dios que es por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Hermanos, ¿se acuerdan cuando, perdón por repetir esta referencia, cuando el apóstol Pedro, siendo discípulo de Cristo, estaba viendo al Señor Jesús de lejitos, ¿se acuerdan qué le decía? Y le preguntaban, ¿tú eres de ellos?
¿Y cómo le decían? Tú eres de ellos porque tu forma de ser, tu forma de hablar, ¿qué? Te delata. No cabe duda que la vida cristiana nos tiene que delatar. La vida, cuando dependemos del Señor, cuando verdaderamente somos hijos de Dios, cuando somos discípulos de Cristo, nuestras actitudes nos tienen que delatar y nos tienen que identificar como hijos de Dios. Yo creo que el apóstol Pablo, cuando vio a estas personas, lo estaba delatando a estas personas y les decía: yo creo que algo falta con estos muchachos. Algunas iglesias dan como cierto que estas personas eran discípulos de Cristo, pero cuidado, porque posiblemente ni tan siquiera conocían a Jesús. Posiblemente estas personas tenían actitudes que demostraban ser cristianos, que demostraban ir a la iglesia, pero que cuando somos pasados por el fuego, no pasamos el examen. El apóstol Pablo algo escuchó de ellos, algo vio de ellos, y eso algo le hizo pensar si el Espíritu Santo moraba en la vida de ellos. Seguramente que lo que marca la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no es cristiano, ni tan siquiera es la profesión de fe, hermanos. Podemos grabar nuestra oración cuando le decimos al Señor: perdona mis pecados, quiero ser hijo tuyo, y con eso demostrar: mira, yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Eso ni tan siquiera caracteriza o identifica a un verdadero cristiano. La profesión de fe de un cristiano y uno no cristiano puede ser exactamente igual, ¿sí o no? Si podemos ver a uno que es cristiano y a uno que no es cristiano, alabarle a Dios, cantarle, llorar cuando estamos cantando, ¿podemos asegurar que los dos son cristianos y son hijos de Dios? La diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano, ¿qué es? La morada del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo morando en la vida de esta persona que conoce al Señor. Y por eso Pablo le decía: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque seguramente estas personas no estaban actuando como verdaderos hijos suyos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Yo dejé el control del ventilador. Si quieren, si es necesario ponerle más, ahí está el control, ahí adelante. Si es necesario subirle más. La morada que produce en el cristiano el Espíritu Santo debe marcar un estilo de vida distinto a las personas que no conocen a Dios, hermanos. El Espíritu Santo morando en la vida del cristiano debe marcar una manera de vivir diferente a la gente que no conoce a Dios. He escuchado, hermanos, he estado en contacto, he hablado con mucha gente que se reúne en esas iglesias grandísimas, donde tienen toda una producción en la alabanza, en la adoración, y donde van y lloran y cantan, pero a la hora de platicar, son personas que no tienen ningún problema en defraudar, son personas que no tienen ningún problema en robarle a la gente, son personas que no tienen ningún problema en mentir. Por eso yo creo que el apóstol Pablo, cuando vio a estas personas y vio algunas actitudes que no cuadraban con la enseñanza del Evangelio, los confronta y les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Y cuándo tenía que recibirlos, hermanos? ¿Cuándo? De acuerdo al versículo 2. Cuando creíste.
Es decir, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas en el momento de creer. ¿Creer en quién? En creer en la historia de la cruz, en creer en Jesucristo como nuestro Redentor. Las personas que han sido regeneradas no solamente lucen diferentes a las personas que están alrededor, sino que lucen diferentes a la persona misma que antes éramos. Cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, cuando la morada del Espíritu Santo está en nuestras vidas, tenemos una manera, un estilo de vivir totalmente diferente. El apóstol Pablo les llama un nuevo hombre. ¿Y cómo es un nuevo hombre, hermanos? ¿Cómo debe caracterizar un nuevo hombre si tenemos esa marcación? Antes, ¿quiénes éramos? Y hoy, ¿quiénes somos? Dice la Biblia que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos dio vida juntamente con Cristo para vivir. Entonces antes no había problemas de que apestáramos por nuestros pecados. Pero hoy sí tenemos problemas. Si decimos que tenemos el Espíritu, si decimos que somos cristianos y tenemos que estar viviendo con la misma actitud con la que vivíamos antes. Si el Espíritu Santo en tu vida no redarguye, si el Espíritu Santo en tu vida no te hace sentir que estás pecando, que hay actitudes que a Dios no le agradan, si el Espíritu Santo no te redarguye de una santidad progresiva, hermanos, el Espíritu Santo no mora en tu vida. Y entonces, probablemente estamos en la misma condición. Si el apóstol Pablo estuviera con nosotros, nos preguntarían, a ver, mis hermanos, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Ya creyeron en el Señor y el Espíritu Santo mora en sus vidas? En este versículo 2, Pablo quiere saber si estos discípulos son verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es decir, en Efesios el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que primero oímos la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, y después creemos. Y después de creer fuimos sellados con el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que un cristiano genuino se va a demostrar con el Espíritu Santo morando en su vida. Y que antes de que el Espíritu Santo morara en su vida, primero escuchó el mensaje de la palabra, después le creyó a la cruz, le creyó el evangelio de la salvación y como resultado final fuiste sellado con el Espíritu Santo. Esta gente, estos discípulos, no sabían nada del Espíritu Santo. Estaban exactamente igual que Apolos. ¿Se acuerdan? Por eso para mí fue importante introducir con lo anterior, el capítulo anterior, Apolos. Estaban exactamente igual que Apolos. Solo conocían una parte de la Biblia, no sabían nada de una manera diferente de vivir, una vida regenerada por Dios. Hermanos, la vida del cristiano tiene que ser regenerada, porque si la vida del cristiano no ha sido regenerada, no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no hemos creído en el Señor. Estos discípulos no sabían nada. Ahora, yo creo que estos discípulos no eran discípulos de Cristo. Porque Cristo enseñó este camino. Tenemos a sus discípulos, tenemos Lucas que escribe
el libro de Hechos, tenemos a Pablo, tenemos a todos los autores y a todos los personajes que hemos estado viendo en el libro de Hechos. A ver, ayúdenme a enumerar aquí. ¿A quiénes hemos visto en Hechos? Ya dijimos Aquila, Priscila, ¿qué más? Pablo, Apolos. Hay mujeres que intervinieron, ayúdenme. Lidia. ¿Quién era Lidia? Ahora sí. A ver, otras personas, otras mujeres. ¿Quién más hemos visto en Hechos? Dorcas, sí. ¿Qué más? Bernabé, Esteban. Hemos visto muchos discípulos de Cristo con esa cualidad, actitudes que reflejan una vida guiada por el Espíritu Santo. Por eso creo que estos discípulos no eran seguidores de Cristo, porque en la Biblia encontramos varios discípulos. Mire, en Marcos 2, en Lucas 5, hablan de discípulos de los fariseos. ¿Y esos eran discípulos de Cristo? No, discípulos de los fariseos. Mateo 9 y Lucas 5 habla de discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Muy probablemente estos discípulos de Juan el Bautista hayan sido ellos, porque Juan el Bautista predicaba un evangelio del Antiguo Testamento. Y ellos hacen mención de esto. Jesús mismo, esto es importante, hermanos, Jesús mismo tenía discípulos que luego lo abandonaron. Discípulos no convertidos, personas que querían aprender, seguían a Jesús, pero no había pasado nada en su corazón. Dice en Juan capítulo 6, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús tenía estos discípulos también, que caminaban, que les emocionaba la predicación, les emocionaba lo que Jesús hablaba, pero se regresaron. Yo creo, hermanos, que todo cristiano debe ser un discípulo. ¿Sí o no? El punto es que no todo discípulo es un cristiano. Aquí tenemos el ejemplo. El apóstol Pablo confronta a estas personas que les dice, hallando ciertos discípulos, y les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni tan siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. No todo discípulo es un cristiano. Un cristiano comprometido con el Señor aprende de Cristo, sigue a Cristo. Son personas que han nacido de nuevo. Son hermanos que tienen una preocupación por agradar a Dios en todo tiempo. Son personas que tienen como principal objetivo honrar a Dios en primer lugar. Ese es un fiel cristiano. Hermanos, insisto en que si el apóstol Pablo estuviera aquí con nosotros y nos pregunta, ¿ustedes son cristianos de verdad? ¿Tienen al Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo respondemos, hermanos? Si de pronto el hermano Pablo nos vio en nuestro trabajo y se dio cuenta que nuestra vida, todavía en el trabajo donde nadie nos ve, hablamos con palabras deshonestas, hablamos con groserías, con vulgaridades. Si el apóstol Pablo se da cuenta que en nuestros tratos de negocio tenemos que mentir, tenemos que robar, porque si no robamos, si no le hacemos así como una estrategia de mercado, no llevamos ingreso a nuestra casa. El apóstol Pablo podría ver
que si le engañamos al jefe o al patrón, podemos tener una ventaja. Y el apóstol Pablo nos diría, ¿seguro tienen el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Son cristianos de verdad? ¿Dónde está ese proceso de regeneración en sus vidas? ¿Dónde está el trabajo del Espíritu Santo redarguyendo a cada cristiano? Una de las funciones del Espíritu Santo es esa, hermanos. Dice que el Espíritu Santo es el agente que regenera. El Espíritu Santo es el agente que nos enseña las verdades bíblicas. El Espíritu Santo es el agente que nos motiva a honrar a Dios. Hermanos, necesitamos tener un culto de oración. Tenemos trabajo. Es el único día que tengo que llevar a mi hija al fútbol. Es que ese día pues tengo la cita con la doctora, con el doctor. Es que este día, ¿dónde está nuestro tesoro, hermanos? ¿Dónde está nuestra prioridad como hijos de Dios? ¿Dónde? ¿El Espíritu Santo mora en la vida de uno? Dice el proverbio que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿De qué hablamos, hermanos, cuando no estamos en la iglesia? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de novelas? ¿Hablamos del vecino? ¿Hablamos de los chismes? ¿De qué hablamos? Como empezábamos nuestra reunión, alabando a Dios con cánticos espirituales, honrando al Señor. Y conste que Pablo no lo está confrontando el domingo en el templo, en la iglesia. Pablo lo está confrontando cuando los ve y les dice, a ver, hay alguna actitud que veo que no me cuadra. Yo creo, hermanos, bajo estos comparativos, donde hemos conocido gente que va a la iglesia religiosamente todos los domingos, pero en su vida no hay una transformación, en su vida no hay un cambio. Yo estoy seguro que es un discípulo, pero que no ha nacido de nuevo. Y no es un discípulo de Jesús. No es un discípulo de Cristo. Puede ser que tú estés instruido en el camino del Señor, así como Apolos. Puede haber alguien que cree en la existencia de Dios. Incluso, hermanos, puede ser que estés bautizado. Más allá. Puede ser que seas parte de la iglesia de Cristo. Parte de la iglesia de Benecer. Puede ser que sigas los caminos del Señor. Pero, hermanos, si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, si no tienes al Espíritu Santo en tu interior, es posible que no tienes ninguna relación con el Espíritu Santo. Es posible que no estés caminando con el Señor. Si no has sentido a Dios en tu interior, si tu vida no refleja tu dependencia con Dios, si tú crees que puedes ser más abusado, más inteligente que Dios, y no dependes de la soberanía de Dios, si Dios no es el centro de tu vida, si no te importa violar los reglamentos, se me ocurre tránsito. Y eso es muy común, hermanos. Vemos a los hermanos pasándose los altos, yendo por calles de sentido contrario. Eso sí, en el coche tenemos ahí el texto bíblico. Soy cristiano, o el pescadito, ¿no? Identificándonos como hijos de Dios. Ahí estamos. Y nos pasamos los altos y nos agarra el guardián. Y todavía sacamos el dinero y le decimos, a ver, ¿cómo nos arreglamos? ¿Esto da un testimonio como hijos de Dios? ¿Eso es una vida regenerada? Si tu hablar es con leperadas, si todavía vemos a las damas con lujuria, si vemos a la gente con desprecio, si tus prioridades son todas menos buscar a Dios,
Y no hay algo, hermanos, no hay algo que desde el interior te diga esto no es grato, esto no le agrada a Dios. Si eso no existe, no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si cometemos un error, si hacemos lo otro, si cometemos un pecado y nada nos redarguye, entonces tenemos un problema, porque estamos igual que estos discípulos. Si no amo al Señor, si no amo su palabra, si no asisto a la oración, si no tengo una comunión con Dios, si no leo mi Biblia, si no hablo de Dios, tenemos que replantearte si hemos nacido de nuevo. Si nada de esto es importante en nuestras vidas, tenemos que pensar, ¿hemos nacido? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos discípulos de Cristo? Si de pronto estás desesperado en la iglesia porque el hermano ya se alargó, ya queremos salir, debemos preguntarte si disfrutamos estar en la presencia de Dios, si disfrutamos venir y le cantamos al Señor y escuchar su mensaje. O venimos y de pronto, pues ya hermano, ya apúrale porque pues todos tenemos compromisos. Yo creo que sí. Dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro es el Dios de la gloria, si nuestro tesoro es lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, una salvación tan grande, tenemos que ver al Señor Jesús y honrar al Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Así como esa gente que no conocía a la persona del Espíritu Santo, si no sientes que el Espíritu Santo te está guiando, si no sientes que el Espíritu Santo te exhorta o te anima, no has nacido de nuevo. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos al Espíritu Santo que more en nuestras vidas. La respuesta de estos hombres fue muy honesta y le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes han oído del Espíritu Santo? ¿Hemos oído qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Has tenido trato con el Espíritu Santo? No es difícil que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Aquí ya tenemos el detalle, aquí está la razón. ¿Por qué? ¿Por qué no demuestran que son cristianos? Pues porque nuestra base religiosa está en el bautismo de Juan. Hermanos, el bautismo de Juan no era malo, solo que el bautismo de Juan apuntaba nada más. ¿Se acuerdan? El bautismo de Juan se hacía ¿para qué? Para perdón de pecados. Era un bautizo que confrontaba su vida nada más. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Muchas veces el Espíritu Santo no mora en nuestras vidas porque no conocemos el Evangelio completo. Y aquí viene la necesidad de que la iglesia esté capacitada para conocer el Evangelio completo. Pero no tan solo conocer el Evangelio, sino que mostrarles el Evangelio a los que no la conocen. Por eso el apóstol Pablo, cuando vio a estos muchachos, a estos discípulos con actitudes que no reflejaban que eran hijos de Dios, los confrontó. Hermanos, nosotros tenemos que hacer esto mismo. Cuando vemos a un hermano que está batallando con su vida moral, que está batallando con costumbres que ya deben de dejarse atrás,
tenemos que llegar con ellos y decir, a ver, ¿cuál es tu problema? Ah, tu problema es que no conoces la palabra de Dios. Vamos a enseñarles, hermanos. Y el apóstol Pablo les empezó a explicar. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es Cristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué dice? A ver, fuerte, fuerte. Sin duda alguna, cuando no conocemos el evangelio completo, cuando no conocemos lo que creemos, nos pasa como estas personas. Como quiera que sea, el bautismo de Juan era ineficaz, porque solo producía arrepentimiento, nada más. Pero no había un cambio de vida. Que eso es lo que el apóstol Pablo pudo advertir en esos muchachos. Ellos no han sido regenerados por el Espíritu Santo y sería bueno preguntarles si son cristianos. Dice en Romanos capítulo 8, en Romanos 8, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, no hay ninguna razón para vivir una vida no regenerada por el Señor. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser regenerados por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos guía. Es el Espíritu Santo el agente especial que nos guía a honrar al Señor, a honrar su palabra. Nadie puede ser guiado por el Espíritu Santo si no es hijo de Dios, de acuerdo a Romanos 8. Si no eres hijo de Dios, no puedes ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Nosotros somos conocidos por la gente, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, honrando al Señor. El bautismo en el nombre de Jesús apunta a la obra redentora de Jesucristo. Esto es, creer en Jesucristo. Y cuando creíste, nuevamente, ¿qué nos dijo Efesios? Cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y antes de creer, ¿qué pasó? Oímos. El proceso es este. Oímos la palabra, creemos, y entonces una vez que creemos, somos sellados con el Espíritu Santo. Pablo evangelizó a esos discípulos hablándoles del bautismo de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Y esto, por lo que dice versículo 4, Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué dice? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando creyeron, cuando escucharon, fueron bautizados. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo, hablando en lenguas y profetizaban. Hermanos, siempre va a haber una manifestación del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Siempre. Cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, hay una manifestación inmediata. La manifestación que aquí están viviendo estos discípulos, dice la Biblia, que empezaron a hablar en lenguas y profetizaban. ¿Se acuerdan para qué eran las lenguas en el nacimiento de la iglesia? ¿Se acuerdan para qué? Para confirmar el evangelio. Pero la otra razón también importante era que el mensaje tenía que llegar a cada oyente en su idioma. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, el principal fundamento, hermanos, es comunicar el mensaje de Dios, que la gente conozca a Jesucristo, que seamos guiados por el Espíritu Santo para darles el mensaje
a quienes nos oyen. Fueron bautizados en el nombre de Jesús y habiéndoles impuesto las manos, esta parte de haberles impuesto las manos, yo creo que la autoridad de Pablo se tenía que visibilizar, se tenía que ver, y por eso les impuso las manos. Pero no es que Pablo tuviera unas manos archirreteque contrasantas o especiales, o que nada más con poner las manos emergía un poder fuerte. Pablo era una persona como nosotros, con muchas limitaciones, pero guiado por el Espíritu Santo. Tan guiado por el Espíritu Santo es que aguantó todo el sufrimiento durante el Evangelio. Nosotros no lo aguantamos. Nosotros no aguantamos los azotes. Es más, tuve a mi hija en el hospital y después mi hijo se lastima los pies y después me empezó el problema en el ojo y no saben, este chillón con qué poquito ya se quiere suicidar. O sea, nosotros no tenemos esa facultad de aguantar tantos sufrimientos. ¿Por qué lo hizo el apóstol Pablo? En primer lugar, por el amor que le tenía a Jesucristo, el amor al Evangelio. En segundo lugar, ¿quién lo sostenía? El Señor. Tenía el Espíritu Santo morando en su vida y aguantaba todo lo que venía. Es cierto que como seres humanos llegó el momento en que se tuvo que ir al rincón y ahí donde nadie lo ve, se puso a llorar. Y que le dijo el Señor, a ver, tranquilo, yo estoy contigo. El Espíritu Santo fortalece, el Espíritu Santo vivifica, da vida. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Impusiéndole las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablando en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombrecitos. Eran 12. Estas personas que decían ser discípulos, pero no conocían al Señor. Hermanos, el mensaje de esta mañana es entender que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Y si alguien nos pregunta, ¿tienes el Espíritu Santo en tu vida? No necesitemos contestar. ¿Saben por qué? Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tenemos estas cualidades, no va a haber la necesidad que nos preguntan, a ver mi hermano, ¿y tú en qué iglesia te reúnes? Porque como que yo veo que no hay ningún cambio en ti. Cuando empecemos a tener amor entre nosotros, va a demostrar el amor que le tenemos al Señor. Cuando tengamos que aprender a tener paz en medio de la tormenta, vamos a empezar a depender de la soberanía de Dios. Hermanos, no necesitamos en medio de esta inseguridad. Vivimos completamente en inseguridad en nuestra sociedad, ¿sí o no? A muchos hermanos ya les ha tocado quitarles el vehículo. ¿Cuántos lleva mi hermano Max? Como cuatro vehículos. A mi hermano José Luis lleva, ¿cuántos? 3 asaltos. Vivimos en una inseguridad. Pero ¿sabe lo que honra a Dios? Cuando nosotros honramos al Señor a través de su dependencia, sabiendo que el Señor no nos deja. Pero cuando decimos, bueno, voy a comprar un arma porque creo que el Señor está como distraído. Empezamos a ver, no, pues voy a tener un arma, aunque sea aquí en la casa, a ver, ¿eso honrará al Señor? Cuando le platiqué a una persona que estimo mucho y le dije, fíjate que, bueno, me preguntaba cómo estaba. Pues fíjate que operaron a mi hija, le quitaron la vesícula. Ay, ¿y tú cómo estás? Pues aquí vamos. Tuve un problema en el ojo. No, pero para calmarla, pusieron a hacer ejercicio a mi hijo y le quemaron los pies. ¡Uy, caramba! ¿Y ahora qué? Hay que ir a Catemaco a ver qué pasa. Y me dice, ¿sabes qué? Mira,
cómprate un poquito de, me dijo, canela, unas rudas y ponlas ahí en la puerta. Yo creo que no te hace daño. A esta persona le estimo mucho. Y pude haber dicho, yo sé que esto no sirve, pero bueno, para que no se sienta mal. Probablemente se iba a sentir bien. ¿Quién se iba a sentir mal? ¿No nuestro Dios es un Dios protector? ¿No nuestro Dios es un Dios que tiene el control de nuestras vidas? ¿Cómo honramos al Señor? ¿Honramos al Señor con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13. Cuando oyeron esto, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran como 12 hombres. Versículo 8. Aquí terminamos el Espíritu Santo en el momento de creer en él. El agente que confirma nuestra dependencia con el Señor, el Espíritu Santo. Vamos a ver ahora qué hace el Espíritu Santo en el proceso. Versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló, ¿con qué? ¿Qué es denuedo? ¿Qué es? Habló con libertad, habló con seguridad, se desenvolvía. Hermanos, puede ser que tengamos el conocimiento total de lo que es la exposición de la palabra de Dios, pero cuando a veces vivimos una vida de pecado, no nos permite hablar con denuedo, hablar con facilidad, aunque conozcamos el tema. Miren, un ejemplo. El yugo desigual. Si yo estuviera casado en yugo desigual, sé y me queda claro que al Señor no le agrada ese matrimonio, ¿sí o no? Pero ¿tendría la confianza de hablar de ese tema? ¿Podría yo hablar con denuedo del yugo desigual? Claro que no. El Espíritu Santo hace que vivamos una vida para que podamos hablar con libertad. Por eso el apóstol Pablo dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutían y persuadiendo acerca del reino de Dios. Tenía la libertad de hablar porque dependía del Espíritu Santo. Ahora aquí vamos a ver al Espíritu Santo en la vida del que predica, en la vida del que comunica la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos hablar, debemos tener esa libertad. Y si el Espíritu Santo no nos guía a llevar una vida de santificación progresiva, no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y no podemos hablar la palabra de Dios. No tenemos libertad para hablar la palabra de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Miren, hermanos, el Espíritu Santo también nos da esa posibilidad de tomar decisiones correctas. El maestro decía, no tiréis las perlas a los cerdos. Es decir, cuando el mensaje de la predicación no es valorada, no es aceptada, cuando la gente está endurecida al escuchar la palabra de Dios, a veces es necesario hacer lo que hizo Pablo. Hay que dejar a esa gente y vamos con los que sí quieren escuchar la palabra de Dios. Y entonces, la gente dura, la gente endurecida por la predicación del Evangelio, los dejó y se va con los que sí quieren tener una vida confrontada por el Señor.
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así aconteció por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué dicen? Oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios no cesa, la palabra de Dios no se acaba. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo con estos hombres, dice que se bautizaron y después fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron, ¿qué? A hablar en lenguas y a profetizar. ¿Eso qué quiere decir? Que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es empezar a actuar comunicando el Evangelio. Tenemos que hacer esto, comunicar el Evangelio. Si aquí no me escuchan, aquí sí me van a escuchar. Y el apóstol Pablo llamó a unos pequeños y se los llevó a una escuela. Aquí vamos a estar. ¿Cuánto tiempo estuvo con estos muchachos? ¿Un espacio de cuánto? 2 años. ¿Y cuántos años había pasado anterior? 3 meses. 3 meses en la sinagoga. Ahí en la sinagoga 3 meses. Aquí es donde vemos cómo el Espíritu Santo trabaja en la predicación del Evangelio. El tiempo pasa y no importa cuánto es. El Espíritu Santo llevó a Pablo a enseñarle a esa gente por 2 años, dijimos, por 2 años, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Y qué produjo la enseñanza de la palabra de Dios en 2 años? ¿Qué produjo? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. No hay razón para que la gente diga, no conozco al Señor, no conozco la persona del Espíritu Santo, no conozco el mensaje de salvación. Cuando nosotros, guiados por el Espíritu Santo, comunicamos el Evangelio. Versículo 11, y termino. Y hacía Dios, ¿qué hacía? ¿Saben qué escuché? Escuché un bullicio nada más. Otra vez. Y hacía Dios. ¿Quién hacía los milagros, hermanos? ¿Quién es el que merece la honra y la gloria a través de la llenura del Espíritu Santo en la vida del cristiano? ¿Quién es el que hace las cosas para que el Señor sea honrado? Hermanos, Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. Seguramente, cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando nosotros sentimos la necesidad de que nuestra vida sea transformada, de dejar el viejo hombre para empezar a vivir una vida que le agrada a Dios, va a haber milagros extraordinarios que el Señor haga a través de la vida de ustedes. Hermanos, no podemos paralizar el ministerio que tenemos en nuestras manos. El Señor quiere seguir haciendo milagros si quieres servir al Señor. El Señor está dispuesto a hacer muchas cosas en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, pero necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en tu vida, entonces vas a poner en primer lugar las cosas del cielo, las cosas de Dios. No va a haber pretextos, hermanos, para decirles, hermanos, vengan a orar. Y vamos a decir, no tengo tiempo, no quiero. El Espíritu Santo redarguye y te motiva a honrar al Señor a través del servicio. ¿En qué momento el Señor puede hacer milagros a través de las manos de ustedes si no queremos servirle? ¿En qué momento nuestro vecino va a conocer al Señor si no queremos servirle? Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Es el Señor el que hace, es el Señor el que dice y es el Señor el que merece ser glorificado a través de nuestro ministerio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo
en la vida de la iglesia en Hechos capítulo 19. Pónganse de pie. Señor Dios, gracias te damos por permitirnos estudiar tu palabra. Solo oramos para que tu palabra sea confirmada, para que tu palabra se pueda vivir y que tu palabra la podamos masticar, la podamos aprovechar, pero también la podamos compartir. Ayúdanos a ser fieles discípulos tuyos. Ayúdanos a reflejar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que ya no nos pregunten si fuimos bautizados por el Espíritu Santo, sino que la gente vea y diga, Él es cristiano porque su forma de hablar lo delata. Él es hijo de Dios porque su forma de ser delata que es un verdadero hijo de Dios. Así queremos vivir, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida que te honre, que te glorifique. Danos la oportunidad de que podamos reflejar una llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nada pueda obstaculizar la predicación del Evangelio y que la gente te conozca y que la gente te vea a través del ministerio que has puesto en nuestras manos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.